Hermanos, durante los primeros años de tener aquí la maestría, llegando a este punto, a este momento en la clase, ya terminamos la teología del Antiguo Testamento, la clase previa, y ahora seguimos con la exposición sistemática, la predicación del Antiguo Testamento. Pero como habiendo visto ya narrativos en hermenéutica y en teología, nos enfocamos en los profetas y después en los poetas. Ya estamos en los poetas. En todos los años previos me enfoqué en el libro de Eclesiastés, porque la idea es que si tú puedes predicar Eclesiastés, tú puedes predicar cualquier poeta. Y a lo mejor es cierto. Pero nuestra iglesia está llevando una secuencia de predicación sobre los salmos. Anoche prediqué el Salmo 113, el inicio del Halel egipcio. Y nunca en mi vida había visto las conexiones entre Salmos 111, 12, 13. Es impresionante. Estoy muy contento con los Salmos. Y por su familiaridad, por su facilidad, por su aceptación, o sea, ¿quién no quiere un salmo, verdad? Me parecía muy útil enfocarnos ya en este momento, hasta ahora, en los salmos, para nuestro intento con la poesía. Pero el libro de Eclesiastés todavía es para mí fundamental, crucial. Y yo creo que el libro de Eclesiastés provee para nosotros una filosofía correcta de la Biblia, de la vida. La Biblia nos dice cómo debemos disfrutar. Y como hemos visto ya, que el mensaje de Eclesiastés es que en el mundo terrenal, debajo del sol, debajo del cielo, no hay nada que te pueda llenar, que te pueda satisfacer, no hay nada permanente, provecho. Todo es pasajero, vanidad. Y si tú intentas vivir para este mundo terrenal, vas a afligir tu espíritu, vas a correr tras el viento, no lo hagas. Pero esto no quiere decir que no hay nada bueno en el mundo del cual puedes disfrutar. Dios es bueno y te ha dado muchas bendiciones, y disfrutar de las bendiciones legítimas, disfrutar de manera correcta de este mundo es tu porción. Así que disfruta del mundo, disfruta del Dios que te ha dado estas bendiciones pasajeras. Pero si haces que estas bendiciones sean tu todo, tu ídolo, eso ya es necio. Yo creo que es un sabio pensar. Un autor, Graham Goldsworthy, un australiano, dijo que la mayor preocupación del predicador debe ser predicar el sentido del texto enfocado en el objetivo de toda la revelación bíblica, la persona y obra de Cristo. Dos conceptos importantes que Graham Goldsworthy está mencionando en esta cita. Graham Goldsworthy es aquel australiano que popularizó la teología bíblica para el mundo cristiano. Muy interesante el autor. Él enfatiza el sentido original, el oyente original, lo que el texto significa. No es hacer moraleja, no es espiritualizar, no es inventar cosas, no es meter tus ideas. Predica lo que la Biblia dice. Pero a la vez está reconociendo que toda la Biblia se enfoca en y se centra en Cristo, y correctamente él aquí menciona las categorías teológicas de Cristología, su persona y su obra. Entonces, todo texto debe llevarnos a la persona y obra de Cristo. Entonces, cuando estamos en el libro de Eclesiastés, no es la excepción. No es la excepción. Eclesiastés debe llevarnos a Cristo en alguna manera. Ahora, el mismo autor que en la teología bíblica sí me gusta, no me gusta todo lo que dice, pero ni a mí me gusta todo lo que digo yo, ¿verdad? Tampoco usted, claro. Goldsworthy dijo sobre Eclesiastés: preparar una serie sobre Eclesiastés es conceptualmente más difícil que otros libros, debido a la aparente falta de estructura en el libro. ¿Okay? Él escribió sus libros hace unos años, unas décadas,
Y desde entonces muchos han sugerido, de hecho el autor que voy a mencionar ahorita, Kaiser, ya había propuesto lo siguiente, pero muchos no quieren meterse en Eclesiastés porque parece que el pobre autor está perdido y van dando vueltas y como que no sale a la luz, no agarra aire y nada más está ahí en el agua ahogándose, ¿verdad? No creo que sea así. Kaiser, en su análisis del libro de Eclesiastés, notó la frase comer, beber y alegrarse o disfrutar de la vida. Y esta frase, según Kaiser, viene 4 veces marcando, o 3 veces y luego al final, pues donde termina el libro es al final de la otra sección, pero todo el poema final, pues muy paralelo a esa idea. Come, bebe, disfruta de la vida. Es lo que el autor te dijo hacer. Ahora, en capítulo 1, comenzamos versículo 2, el contenido del libro. Y vamos hasta capítulo 2, al final, 2.26. El último párrafo de capítulo 2 comienza así. 2.24. No hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. Entonces, termina la primera sección con esta frase. Capítulo 3, 4, 5, los 3 capítulos siguientes avanzan el argumento y en 5.18 dice, he aquí, pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol todos los días de su vida, que Dios le ha dado, porque es su parte, su porción. Y de nuevo, insiste en animarte al disfrute que tome en cuenta a Dios. Capítulo 6, 7, 8. Y a la mitad del capítulo 8, hacia el final, tú tienes esta frase. Por tanto, alabé yo la alegría que no tiene el hombre bien debajo del sol, sino que coma y beba y se alegre. Y que esto le quede de su trabajo, de sus días, de su vida, que Dios le concede debajo del sol. ¿Ves que cada vez el autor está diciendo, mira, Dios te ha dado esto, Dios te ha dado esto, porque Dios te ha dado estas bendiciones, disfrútalas. Y luego, pues, 8.16 al final, donde termina el libro, sería la cuarta sección. Entonces, el argumento, según Kaiser, avanza de esta manera. En los primeros 2 capítulos, el autor señala que la vida es un don de Dios. Dios te ha dado esta oportunidad de disfrutar y de hacer uso de la vida. Pues, adelante, adelante. Pero, en la segunda sección, el autor continúa diciendo, Dios tiene un plan. Dios puso los tiempos, capítulo 3, capítulos 4 y 5. Y pues a pesar de las injusticias en la vida y las cosas que la sabiduría no alcanza a solucionar, hay un disfruto sabio. Pero vivir en un mundo caído con tantos detallitos hace que el creyente no puede siempre aplicar y explicar el plan divino. O sea, si tú y yo leemos Proverbios, pensaríamos tal vez que la vida es como una máquina donde venden papitas y cocas. Y tú pones tus monedas y picas los botones y salen las cocas y salen las papitas y ya. Proverbios, mira, pórtate bien, levántate temprano, sé esforzado, sé responsable, sé diligente, sé buen vecino y sabes que te va mejor en la vida. Claro, te va mejor en la vida. Pero no es garantía que no tengas problemas. O sea, la sabiduría tiende al éxito. La sabiduría tiende a una mejor vida. Pero la realidad es que hay personas que se levantan temprano y que estudian y que ahorran su dinero y que cuidan sus gastos y que hacen todo lo que la Biblia te dice sobre los gastos y la inversión y todo eso, pero no tienen mucho dinero. Mientras unos ricos no se levantan temprano, no se esfuerzan tanto, usan mal su dinero y tienen mucho dinero. Entonces,
vivir en un mundo caído, intentando seguir el plan divino, el plan divino no es como que una garantía que todo, que tus esfuerzos, tus decisiones, tus acciones siempre van a producir lo que tú quisieras. Entonces esto te desanima y te deja como que, bueno, ya para qué. Y hay que mantener tu fe en Dios, hay que seguir adelante haciendo lo correcto porque tú conoces a Dios. Entonces, para los que están aplicando el plan divino, hay desánimos, hay contratiempos, pero persevera y honra a Dios. ¿Okay? Sería eh, un análisis, una estructura que Kaiser propone. Me parece interesante. ¿Okay? No sé si tienes una Biblia que marque los párrafos y los cambios de um, género, principalmente en la literatura podemos contemplar dos tipos de género. Hay prosa y hay poesía. Y en la nueva versión internacional marcan, y no es la única, pero la tengo aquí, la pienso usar, marcan el cambio de poesía a prosa. Ahora, otras traducciones también marcan este cambio y quiero que lo noten. Capítulo 1, ahí comienza el libro en el versículo 2 y es poesía. Está marcando la poesía con alinear el texto en el centro. 1:12 ya comienza una sección sobre la vida y es más prosa. ¿Ves que sí trae de repente un poema? Pero es prosa. Capítulo 3 ya comienza otro poema. Hasta el 15. Y luego en capítulo 4 tenemos unos poemas como que intercalados, pero más o menos ya no es pura poesía. ¿Ves capítulo 6? Mucha prosa. Capítulo 7 ya es poema, 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 poema. Y cada versión, cada imprenta de la Biblia va a marcar estas secciones porque aún la prosa que tú tienes en Eclesiastés es muy poética. Es muy poética la prosa que tienes en Eclesiastés. Claro, es como Job 1. La poesía, tienes el inicio histórico y la conclusión histórica. Y luego tienes diálogo entre Job y sus tres compañeros, entre Eliú y Job, y luego entre Dios y Job, y así. Pero aún la sección histórica, la prosa en Job es casi puro poema. Por eso están marcando en Eclesiastés tantos poemas en la sección de prosa. O sea, así es con estos libros. ¿Okay? Pero noten eso. Capítulo 1 de Eclesiastés menciona al autor en tercera persona. Palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Ahora, el resto del libro, hasta el capítulo 12, tú escuchas al autor. Por ejemplo, 1:12. Yo, el predicador, Coelet, palabra hebrea, maestro, predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén. Di mi corazón. ¿Okay? En el resto del libro, el autor habla, el predicador habla. Pero en el inicio y en el fin está la mención del autor en tercera persona, singular. Y cuanto más fue sabio el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. ¿Okay? El libro comienza, capítulo 1, versículo 2 al 11, con un poema. Y en capítulo 10, su último versículo, capítulo 11, capítulo 12, tenemos este poema y una sección que corresponde a la primera sección. Después del poema inicial, capítulo 1b y capítulo 2, da una historia. Salomón recuenta, relata, dice que intentó él en su investigación, que usó para probar el mundo y ver si había algo satisfactorio, provechoso, definitivo, que sí te daba pues placer, que fuera permanente.
También en la salida tenemos lo que corresponde a la prosa en la primera sección. Luego en capítulo 3 y en capítulo 7 tenemos unos 14-15 versículos de poema. Y entre estos poemas tenemos la sección larga, que es el centro, que es la instrucción. Esta sección también tiene su subestructura también quiástica y paralela. Pero primero vamos a hacer esta pregunta. ¿Te parece que hay estructura? ¿No te parece que el autor va poema, prosa, poema, prosa, poema, prosa, poema? Y termina con la conclusión. O sea, como que sí, parece que hay estructura. Ahora, ya tenemos el inicio y el fin. Esto sí está claro. El poema inicial describe la vida corta. El poema final también describe la vida corta y te anima a responder a eso. Ahora, no es idéntico. El énfasis en el primer poema es que la vida es como ciclos. El énfasis en el segundo poema es que estos ciclos van para abajo y tu juventud, tu fuerza se acaban. Ya. No es idéntico, pero hablan de la vida corta. B. Primera sección de prosa. La sabiduría no descubre el propósito en la vida. Y en el poema que nos prepara para la salida, la prosa, Salomón de nuevo muestra que no por ser sabio y actuar de manera sabia, automáticamente todo funciona como quisieras o como tú pensaras que debía. Y luego en 3, 1 al 15, y 7, 1 al 14, el poema sobre el tiempo. 3 es el tiempo para esto, tiempo para el otro, los contrastes, mientras 7 aclara no todo es igual, hay cosas mejores que otras cosas, mejor es la buena fama que el buen ungüento, mejor el día de la muerte que el día del nacimiento, mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete y así. Entonces, hay tiempo para todo. 3. 7. Hay tiempo para todo, pero no todo es del mismo provecho. Interesante. Luego en 3:16 en adelante, tú tienes el centro. Y en el centro del libro, en el centro del quiasmo, en el punto central, dice, pues teme a Dios. Porque es así, tú debes temer a Dios. Entonces, hace unos años, yo estaba comprando mi primera motocicleta. Estaba bien contento. Yo había estudiado ya mucho cuál moto quería. Y opté por una itálica, porque son baratas, ¿verdad? Las piezas hasta en el Oxxo las encuentras casi. Y pues una que tenía poco kilometraje, pero no nueva, o sea, como que algunos años, sí. Edgar fue el vendedor. Y cuando me llevaba a su casa, porque ya la compré, no me acuerdo por qué tenía que ir con él, pero estaba hablando con él. Y le digo, qué curioso, porque tú compraste esta moto para salir al río con tu hija en el cuatrimoto. Yo pues tengo mi hija igual, pues ella tiene su motoneta y yo tengo que cuidarla, soy buen padre, entonces tengo que comprar una moto para salir con mi hija, ¿verdad? Mi hija es chiquita y mientras la tengo en casa tengo que disfrutarla, tengo que estar con ella, tengo que salir, tengo que hacer cosas. Y comencé a hablar de mi perspectiva sobre aprovechar la vida y el tiempo con mi hija. Y me dijo, esto es muy sabio, porque la mía, por eso vendo la moto. Esta etapa de mi vida ya se acabó. Y digo, bueno, de hecho sí es muy sabio, pero no fui. Hay un filósofo hebreo que vivió hace como que 3000 años. Me encanta su libro. Escribió un libro, es corto el libro. Este filósofo hebreo me transformó la mentalidad sobre disfrutar de este mundo. Y dice, ¿qué? Quisiera, ¿cuál libro es? Digo, es Eclesiastés, es la Biblia. Y se quedó como que, me hiciste trampa. Pero hermanos, la vida es corta y hay un Dios
¿Qué tal si comenzamos con eso? Cuando tú tienes una hija, un amigo mío no pudo tener bebés, adoptaron. Y al visitarlo, su hija, le pregunto, ¿cuántos años tienes? 4 y medio. 4 y medio. Hermano, ya, ya. Rápido, hermano, vamos. Y él como que, digo, tu hija ya tiene 4 años y medio. Este medio año quiere decir que le quedan 6 meses y ya. En 6 meses ya no jamás en tu vida, a lo mejor, tendrás una hija de 4 años. Si vas a hacer algo con tu hija de 4 años es ahora. Y se quedó viéndome como que la vida es pasajera. La vida es una burbuja. La vida es efímera. Dios es permanente. Pero Dios en su bondad te ha dado muchas bendiciones. Disfruta del Dios de las bendiciones por medio de las bendiciones. Hoy en la tarde yo pienso ir a hacer rappel con mi hija. Instalé cadenas, compré el equipo y lo hemos hecho mucho. Mi hija está terminando la prepa. Y si en verdad estudia lo que está pensando estudiar, pues tendrá que ir a otro país y estudiará. Y con 16 años se nos va la pequeña a la uni. Recién cumplidos los 17 y ya a ver cuándo regresa, a ver si... O sea, y digo, acaba de cumplir 16 y ya se me va. Así es la vida. Tienes que hacer hoy. No solamente cosas con tu esposa, con tus hijos, con los hermanos de la iglesia. Hay personas que tenemos que alcanzar hoy. Y no es solamente disfrutar de la vida, es hacer uso sabio de lo que Dios te ha dado, porque todo lo que Dios te ha dado es una burbuja. Disfruta del Dios y agrada al Dios. Teme al Dios que te da esas oportunidades en una vida pasajera.